Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie un segundo más, por favor. Y usted sabe de que, por ejemplo, ahorita yo le di la bienvenida a usted, ¿verdad? Pero ¿cuántos le dimos la bienvenida al Señor en este día? Entonces, levante sus manos y dígale: Señor, bienvenido seas. Exquisita presencia del Señor, bienvenido a este lugar, Señor. Hemos llegado a este lugar, a este momento, Señor, para estar contigo, Padre. Y queremos que tú estés con nosotros también. Así que eres bienvenido. Muévete libremente en medio nuestro. Haz lo que tengas que hacer en este día. Cambia, quita, agrega lo que tú desees, lo que tú veas que necesitamos, hazlo en este momento. Recíbalo, hermanos, con un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Hermanos, si el Señor no está aquí, por gusto venimos. Porque yo no creo que usted haya querido venirme a escuchar a mí. Entonces, hagámoslo descender al Señor. Usted sabe que lo hacemos descender con nuestra alabanza, nuestra adoración, con nuestra búsqueda a Él, ¿verdad? Así es de que, gloria a Dios. Pues, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Nos quedamos el día martes, donde estábamos hablando acerca del crecimiento del amor. Pero en esta ocasión, como le decía el martes, no es, porque hemos hablado de cómo nosotros, hermanos, podemos crecer en amor, o cómo debemos de ir creciendo en amor hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Pero también, hermanos, debemos de saber que debemos de ir creciendo en nuestro amor hacia Dios también. Porque no es lo mismo, hermanos, que usted ame a su prójimo y que ame a Dios. Porque fíjese, allá afuera la mayoría ama tal vez más a su prójimo que a Dios. Y usted dirá: hermano, no, eso es imposible. Pues déjeme decirle que muchas personas no aman a Dios. Pero más sin embargo, aman a sus hijos, aman a sus esposas, aman a sus nietos, aman a sus perros, aman su casa, su carro, su trabajo. No sé, cualquier cosa que ellos puedan tener, ellos pueden amar. El Señor Jesús dijo el amor al dinero. Entonces hay personas que aman el dinero. Pero más sin embargo, a Dios, hermanos, en Dios están tal vez en cero. Otros hermanos que ya entendimos y conocemos que necesitamos aprender a amar a Dios, tal vez cuando venimos a los caminos del Señor, pues empezamos a amarle. Pero después posiblemente, hermanos, hubo algo en nuestra vida y nos detuvo. Y entonces nos quedamos estancados. Otros hermanos no solamente se van a quedar o se quedaron estancados. Algunos hermanos, ese amor se fue muriendo. Y aunque usted no lo crea, por eso el Señor lo hace ver en Apocalipsis a una de sus iglesias, donde le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces lo perdieron. Entonces tal vez nosotros, hermanos, no lo hayamos perdido, pero posiblemente podamos estar estancados. Siguió creciendo nuestro amor hacia Dios. Pues solamente usted lo sabe, solamente usted sabe cómo empezó y cómo está. Pero en el camino del Señor no es, hermanos, tanto cómo empezamos o cómo estamos. Lo más importante es cómo vamos a terminar. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera? Vamos a terminar, hermanos, llegado a ser
lo que el Señor manda que hayamos hecho, lo hayamos cumplido, hayamos llegado a esa estatura, o nos quedamos cortos. Porque la palabra dice, hermanos, que en estos últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué dice? Se va a enfriar. Y entonces, pero fíjense, hermanos, todos hablan de que los profetas, que los maestros, que los pastores, que los apóstoles, que si las mujeres, que si el velo, que si esto, que si aquello. Y eso es, hermanos, nuestra enseñanza, nuestra predicación día a día. Que si debemos diezmar, si no. Que si creemos esto, si no. Y en eso es en lo que prácticamente a veces estamos enseñando o preocupados. Pero esa no debe de ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación primordial, es más, mire, ni la salvación debería de ser su preocupación. Porque si usted está preocupado por su salvación, entonces quiere decir, hermanos, que usted está en el camino del Señor solamente porque no quiere terminar en el infierno. Pero no porque quiera terminar en los brazos de papá, como dice el gato. No porque usted quiera terminar al lado de Él. Sino que estamos siguiendo, hermanos, esta vida cristiana y estamos haciendo lo que nos pide que hagamos con el fin de no terminar en ese lugar. Pero ese no debe de ser, hermano, el propósito por el cual usted busca y sirve a Dios. Porque, hermanos, la vida cristiana es no, hermanos, a dónde vamos a terminar. Es base a una relación, a una comunión con el Señor. Porque de lo contrario, el Señor también hubiera hecho lo contrario. El Señor, hermanos, tenía muchas, tal vez, opciones de qué haber hecho con nosotros. Pero dice de que, porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, a base, o qué fue lo que mire, es que, hermanos, todo lo demás, yo le hago la pregunta: ¿qué cree usted que mueve a Dios? ¿O qué es primero? ¿La misericordia o el amor? Porque recuerde que Dios es ambas, o Dios tiene ambas también. ¿Qué cree usted? ¿Ah? ¿El amor? ¿Alguien más? Primero es el amor, no la misericordia. Porque Dios es amor, hermanos, es de que entonces, hermanos, Él es misericordioso. Porque alguien que no ama, hermanos, no puede ser misericordioso. No le va a importar la condición de nada ni de nadie. Pero ¿qué lo lleva, hermanos, a extender, a dar una mano, a hacer lo que se tenga que hacer? Es solamente una persona que tenga amor. Pero si no hay amor, hermanos, no hay misericordia. Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros necesitamos entender acerca de Dios, acerca del amor. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos lleva? Y la otra pregunta sería, ¿por qué no hacemos lo que deberíamos de hacer? Estas dos cosas nos las tenemos que preguntar. Estas dos cosas, hermanos, usted tiene que examinar su vida y ponerla, hermanos, en una balanza o rayos X, o hágase una prueba
Porque usted sabe que las pruebas son las que nos dicen dónde estamos, cómo estamos. Bien sea una prueba, hermanos, como cuando iba a la escuela y le hacían un examen, ¿verdad? Para ver qué tanto usted había aprendido de lo que el maestro había enseñado. Cuando va al doctor, le hacen un examen para ver cómo está de salud. Y queremos ver, queremos saber cómo estamos. Hay personas, hermanos, que cada año, hermanos, ¿qué hacen? Van y sacan sus exámenes cada año, especialmente los americanos. Los hispanos no tendemos a ser muy así. Cada 6 meses van al dentista a ver cómo están sus dientes, se los limpian, que no tengan caries, que no tengan esto, no tengan aquello. Y entonces nos hacemos exámenes. Queremos ver, queremos saber cómo estamos. No queremos perder, hermanos, lo que necesitamos, lo que nos ayuda. Pero más sin embargo, en el Señor nos examinamos y nos preguntamos lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué nos motiva a hacer lo que hacemos y lo que no hacemos también. ¿Por qué no lo hacemos? Si se nos pide, si se nos demanda. Entonces, solamente, hermanos, cuando hagamos esto, hermanos, yo creo que vamos a ir en mejor camino. Vamos a poder, hermanos, ir enderezando nuestro caminar, nuestra mente, nuestro corazón, examinándonos. Por eso es de que cuando tomamos la cena, hermanos, la Santa Cena, nosotros hacemos hincapié de lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? Examínense antes de tomarla. No nos dice que no nos dice que no la tomemos. Dice, examínate primeramente. Fíjate cómo estás. ¿Hay pecado? ¿Hay rencor? ¿Hay envidia y celos? ¿Contiendas? ¿Falta de perdón? ¿Qué es lo que hay en nuestro ser interior? Y entonces dice, examínate. Y después, ponte a cuentas. Y nos ponemos a cuentas y entonces la tomamos. Entonces la tomamos. Entonces en todo tiempo, hermanos, el Señor sí nos manda, nos pide que nos examinemos, pero ¿cuándo fue la última vez que usted se examinó? Y eso que se lo he venido diciendo. ¿Se han examinado? ¿Han ido al Señor y le han preguntado, Señor, cómo estoy? ¿Qué tengo que corregir? Porque yo entiendo, los escucho cuando hacen sus oraciones. Y si yo los escucho, pues, ¿cuánto más Dios? Si es a Él al que le están orando. Yo los escucho y no me están orando a mí. Y sí veo de que tanto usted como yo confesamos los pecados y sabemos áreas que estamos fallando y que el Señor dice, yo la sé, mi hijo, yo sé que hay batallas, yo sé que hay fallas, pero sé que estás tratando o yo estoy haciendo algo también por ti. Pero eso lo sabemos, lo entendemos, ¿verdad? Pero hay cosas dentro de nosotros que no nos damos cuenta. Que no estamos haciendo o que estamos haciendo. Sean buenas o sean malas. Por eso el salmista le dice al Señor en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Lávame de mis maldades, ya lo vimos. El salmista ahí confiesa como 4 diferentes clases de problemas que el ser humano puede tener. Maldades, transgresión, pecado. ¿Cuál era la otra? Iniquidad. Entonces fíjense, 4 áreas en las que el salmista estaba atento y las confesaba, las declaraba y les decía, quítame todas estas. Mas sin embargo nosotros, hermanos, solamente decimos mis pecados, Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mis pecados, sí. Pero, hermanos, hay maldad.
hay iniquidad, hay transgresión. Y entonces, tal vez pecado ya no tanto, pero hay maldad. ¿Cuál es la maldad? Y así. Entonces, leyendo Juan, ¿qué era? 14. ¿Se recuerda dónde nos quedamos? No, Juan 21, ¿verdad? Leímos Juan 21. Y creo que nos quedamos en el... hicimos hincapié en el 7. Leímos allí y leímos donde el Señor le dice, ahí más abajo, donde le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Se recuerda? Entonces, ¿qué dice el número 7? Juan 21, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, hablamos un poquito acerca de esto, ¿verdad? Y quiero recordarlo un poquito, hermanos, porque me gusta, me llama la atención mucho esto y quisiera poderle, hermanos, quisiera poderle exprimir y sacar lo más que pudiera, porque mientras más hagamos eso, pues mejor conocimiento vamos a tener. Pero me llama la atención porque esto me lleva a pensar, hermanos, que pueden haber dos clases de relación entre el creyente con el Señor. Donde podemos, hermanos, sí, tal vez ya amarle, hermanos, tal vez ya caminar con Él por mucho tiempo, pero no conocer su voz. Y entonces, pero hermanos, está aquel cristiano, hermanos, que camina con el Señor y debido a la intimidad, a la relación que tiene con el Señor, tiene, hermanos, eso de poder discernir, poder conocer la voz del Señor. Mire, hace unos 3 días, creo, estaba viendo un video, no me acuerdo si era YouTube o Facebook, y me puse a llorar, y todo sucedió porque me acordé de mis hijos a través de este video. Y ustedes, hermanos, que tienen hijos pequeños y que están por tener, tal vez, yo les aconsejaría que pudieran tener esta clase de relación con sus hijos. Resulta ser de que parece que le voy a mentir si le digo era así o asá, pero le voy a dar la idea. Parece que estaban jugando como un juego de básquetbol en una cancha normal, no profesional, pero había mucha gente. Y había una niña, hermanos, detrás de la gente que estaba viendo el juego y estaba allí sentada jugando, bien entretenida, moviendo sus manos, jugando. Y en eso llega el papá y le silba. La primera vez, pero la niña estaba entretenida jugando, no lo oyó. Pero en la segunda vez le silba y la niña se queda. Y deja de hacer lo que está haciendo, se levanta y comienza, y camina y comienza a buscar. Y se puso a buscar. Y ya que no halló nada, pues se regresó.
y el papá le vuelve a silbar. Y nuevamente la niña se queda y comienza a buscar y el papá llega. Esto es lo que estoy hablando aquí. La relación, la clase de relación que hay entre ese padre y esa hija. Que hay algo, hermanos, que se ha dado en ellos y entonces tanto el papá sabe que cuando le sirve a su hija va a saber qué es él. Y la hija llega a saber que ese silbido nada más viene del papá, es único. Y lo vi y me puse a llorar. No quiero llorar hoy. Porque en mi relación con mis hijos, hermanos, yo sé que hay cosas que me conocen y que yo los conozco a ellos. Pero sí tengo un amigo de mi infancia que yo vivía, haga de cuenta que aquí está la casa de él y yo vivía en esta casa de aquí cruza la carretera. Entonces cuando yo iba a callejear a la calle, entonces salía de mi casa, pasaba por aquí y había un silbido específico que yo le chiflaba a él. Y cuando yo lo chiflaba, él salía también. Ese chiflido nos distingue. Él sabe que si yo le chifle, cuando yo chifle, él está aquí y él va a saber que soy yo, que soy el único que le chifla de esa manera. Hay un chiflido especial. Y entonces, gracias, bravo. Entonces, esto sucedió, hermanos, en la relación también que había entre los discípulos y el Señor. Lo que se me hace raro es de que habían 12. Ya ahorita nomás habían, bueno, no estaban todos. Pero los que habían, hermanos, habían caminado con el Señor Jesús de la misma manera que habían caminado Pedro y Juan. Y entonces cuando el Señor Jesús dice la palabra que les habla a ellos, hermanos, vemos que Juan fue el único que reconoció su voz. Al nomás le habló, Juan volvió a ver. Físicamente, Juan no conoció al Señor. Dice que estaban como a 200 codos, creo que es lo que dice, ¿verdad? Estaban retirados. No podía distinguir quién era, porque si lo leímos, nos vamos a dar cuenta que ahí dice que no se atrevían a preguntarle, que aunque ya sabían que era el Señor, pero tenían un poquito como de duda, de miedo, ¿será o no será? Pero, hermanos, la voz sí la identificó Juan. Y le dice, Pedro, es el Señor Jesús. Y Pedro no dijo, no. ¿En serio? Bastó solamente con que le dijeran que era el Señor Jesús. Se pone su ropa, se ciñe y pum, se avienta al agua. Y llega donde el Señor Jesús. Parece ser que Pedro no conocía la voz del Señor. ¿Por qué no la identificó él también? Porque tal vez, hermanos, de acuerdo a lo que podemos ver, la intimidad que había del uno con el otro, con el maestro, eran diferentes. Y es la intimidad, como les decía el martes, es la que nos lleva a conocer o a conocernos con Él y Él con nosotros. Bueno, Él nos conoce a nosotros, pero nosotros a Él. Yo no sé cómo vamos a poder identificar la voz del Señor,
Porque cuando el Señor venga por la iglesia, también va a llamar a la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros debemos de conocer desde ya, hermanos, la voz del Señor, porque el Señor va a hablar y digan, vengan a mí, no suponer que sea la palabra que diga, ya vine, vénganse o vámonos. ¿Será que iremos a conocer la voz? Entonces es necesario que desde ya nosotros, usted y yo, necesitemos, hermanos, comenzar a buscar, a saber cómo se oye la voz, cómo es la voz del Señor, cómo habla. Porque podemos estar en casa y no conocer la voz del Señor. Si no, pregúntele no a Samuel, pero puede preguntarle a él también si quiere. Samuel estaba en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Conocía Samuel la voz de Dios? No la conocía. Mas sin embargo, Elí sí la conocía, o el sacerdote. Él sí la conocía, sin haberla escuchado. Imagínense, hermano, poder conocer la voz sin haberla escuchado, porque Elí no la escuchó. Era Elí, ¿verdad? Elí, sí, que fue a él, estaba dormido y le dijo que si le había hablado a él. Le dijo, no, yo no te he hablado de otra vez, falta, te va a volver a hablar. Quiere decir que Elí, hermano, sí llegó a tener una buena relación con Dios. Porque lo que le dice, así sucedió con Samuel. Entonces, Samuel estaba en casa, era pequeño, sí. Pero entonces, cuando el Señor le habla, él piensa que es Elí el que le habla. Y va a donde él y le dice, me hablaste, me llamaste. Y él le dice, no te he llamado, vete a dormir. Tal vez comiste muchos tacos de cabeza. O sea, no de cabeza como comen los mexicanos, sino que se los comía así, ¿no? Y le vuelve a llamar. Y entonces, como Elí sí tuvo una relación, porque es que, hermanos, si el Señor nos llama a nosotros, hermanos, es imposible que usted no llegue a tener una relación con Él. Y va a ser imposible, hermanos, que usted no conozca la voz del Señor. Por eso le digo, examínese. O examinémonos, pues, porque yo también estoy allí. Todos nos llamó, todos los que estamos aquí somos parte, entonces de alguna manera todos necesitamos conocer la voz del Señor o el proceder del Señor. Porque aunque, ¿cómo se llama? Elí no oyó la voz del Señor, si conocía al menos el proceder del Señor, pues pongámoslo de esa manera. Porque le da la indicación, vete, si te vuelve a hablar, entonces dile, heme aquí, Señor. Conocía el proceder de Dios y sabía cómo actuar delante de Dios. Y así fue. El Señor le vuelve a hablar la tercera vez y entonces le dice, heme aquí, Señor. ¿Verdad? Entonces fíjense lo bonito, hermanos, lo interesante que esto es, porque la verdad es algo hermoso. Yo por eso quiero seguírselo platicando con usted y me gustaría que el martes volverlo a hacer, porque a mí me interesa, es algo que yo deseo, es algo que yo anhelo personalmente. Pero como, hermanos, pastor, también es mi responsabilidad, más que todo, transmitírsela, dársela a usted.
y que usted también pueda beneficiarse de esto. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando muy empezó en los caminos del Señor, usted, hermanos, de repente miraba que se daban las cosas y usted tal vez pudo decir: es suerte. Y pasaban las cosas y no sé a qué usted le atribuía lo que el Señor hacía o estaba haciendo con usted. Pero conforme fue avanzando, conforme fue caminando en los caminos del Señor, usted fue conociendo, fue adquiriendo conocimiento, hermanos, y tal vez hasta una relación con el Señor, que cuando ahora suceden las cosas, hermanos, usted dice: no es casualidad, ese es Dios. Dios me está hablando. O a alguien usted le dice: hermano, amigo, mamá, papá, vecino, Dios le está hablando. Y entonces ya no lo hace, ya no lo ve como una casualidad o como suerte, sino que ya comenzó a conocer el proceder de Dios, cómo Dios procede, cómo Dios actúa. ¿Por qué? Porque ya está viniendo usted a una comunión, a una relación con Él. Y póngale que aunque no sea directamente con Él, la relación, pero puede ser con la palabra. ¿Cómo así? Tener una relación con la palabra. Porque tal vez no ha oído la voz del Señor, no la ha distinguido cuando Dios es el que le está hablando, pero como tiene una relación con la palabra, y la palabra es la que le indica, le enseña cómo Él procede, cómo Él trabaja, y entonces usted puede identificar cuando es Dios el que le está hablando a usted o el que le está hablando al que está enfrente de usted. Entonces ya no decimos: ay, tiene suerte, o no sé qué es lo que usamos la palabra, o a qué se la atribuíamos cuando el Señor nos hablaba. Porque el Señor, antes de que usted viniera a los caminos del Señor, le habló, ¿sí o no? ¿Verdad que nos hablaba? Entonces, fíjese, es bonito porque en el 12, ¿alguien me puede leer el 12, por favor? Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es lo que le había dicho anteriormente. Pero le estoy hablando, hermanos, de una comunión, de una relación con Dios. ¿Verdad? Entonces, en la comunión y en la relación con Dios, hermanos, se requieren ciertas cosas. Y como a mí me gusta que usted se involucre, y hablando de comunión o relación, lea el 12 y que ve allí, que aprende de allí, que usted puede sacar de aquí y decir: de aquí puedo enseñar esto, o aquí el Señor me está hablando, o el Señor está afirmando lo que el hermano está diciendo aquí. De acuerdo al versículo 12. Pues de que sabemos quién es el Señor, pero no tenemos
veces es como si vamos a un doctor, vamos con un dolor y nosotros podemos decir es la medicina, pero al final sabemos que es también Dios que provee todo conjunto para, o es de Dios o es del doctor, o sea, me imagino ahí donde uno tiene que tener el conocimiento de quién es el que hace las cosas. Ok. Mire, hermano, yo no sé usted. Yo leyendo Apocalipsis, que casi no lo leo, pero leyendo Apocalipsis, no me acuerdo si era el 20, 19 o el 21, o uno de los del 1 hasta el final de los capítulos, uno de esos lo dice, habla acerca de de un gran privilegio, hermanos, que van a tener o que tienen, porque ya es un hecho, los discípulos del Señor Jesús. Pero viendo, hermanos, la vida de ellos y el precio que ellos pagaron, a veces, como le digo, me examino, me pregunto, hago muchas cosas yo, y digo, ¿será que me hubiese gustado a mí haber sido uno de los discípulos? Y me contesto y digo, ay, creo que no. No sé usted qué ha pensado, si lo ha pensado, lo ha querido, porque no les fue bonito, que el resultado es único. Pero con las cositas que nos suceden, hermanos, nos ahogamos en un vaso de agua, o con un trago de agua nos ahogamos. Entonces, pasando lo que ellos pasaron, pues no. Pero ellos tuvieron el privilegio tal vez más grande que ellos pudieron haber tenido, hermanos, de la humanidad, del hombre. Porque caminaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, Él les enseñó, Él los llamó, Él los salvó, Él fue su amigo, fue su sanador, fue su protector, les trazó un futuro. Hermanos, o sea, viendo todo esto, ¿a usted no le gustaría haber sido parte de esos 12? No sé, perdóname lo que le voy a decir, estaríamos locos al decir no, hermano. Porque es un privilegio único, esa escena no se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir, entonces es única. Y es una, hermano, donde el dinero no la puede comprar. O sea, usted puede ser Elon Musk y no la va a comprar, no está de venta, no se repite, no está en un cuadro pintado por él y usted tenerlo en su casa o cosa a semejanza. No, es única. Entonces, volviendo al 12, ¿qué más se encuentra aquí? De acuerdo a lo que estamos hablando. Algo, hermanos, que no se vuelve a repetir. Aquí tenemos la playa cerquita. Y usted no va a poder, hermanos, repetir esa escena. El Señor regresa y la vuelve a vivir con nosotros, pero ahora ya regresa, hermanos, como Dios. Ya no regresa de la misma manera como hombre cuando anduvo caminando aquí. Ahí le va, porque usted está muy callado. No me quiere ayudar. Está en las primeras palabras, le dice, venid y comed. Imagínese que el Señor cocinó pescado para ellos ese día. Ya los estaba esperando con comida. Dios, Jesús, juntó fuego, asó el pescado y de ahí los llama y le dice, vengan a comer, muchachos. Ya les cociné. Dios, hermanos, haciendo esto para estos hombres. Es lo que le digo.
tenga usted el dinero que tenga, ¿se podrá volver a vivir? Ellos lo vivieron. Ahora, pero no me quiero quedar allí. Esa es la oportunidad, la experiencia que ellos tuvieron. Pero usted sabe de que cuando a usted lo invitan a comer, es porque quieren platicar con usted. Es porque quieren estar con usted. Es porque quieren conocerlo o que lo conozcan. O porque usted es de agrado. ¿O por qué invita a usted a alguien? Porque no tiene, hermano. Entonces ya es otro rollo. Quiero que los discípulos de aquí no tenían, dicen que no habían agarrado, ¿no? Pero entonces cuando hay una invitación a un café a comer, hermanos, se está hablando, hermanos, a tener una comunión, una relación con alguien. Y tiene que ser, hermanos, mutua. Ambos tienen que desearlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien no lo desea, entonces lo va a rechazar. Y entonces ya la relación, hermanos, no hay relación entonces. ¿O sí? Ayúdenme porque no lo sé todo. Y entonces Él les dice, vengan y coman. Los está invitando a que nuevamente sean del círculo de Él. Nuevamente esos mismos que eran de su círculo, nuevamente están con Él. Y les dice, a ver, vengan, comamos, platiquemos. ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Qué están haciendo? O no sé, ¿de qué hablaron? Porque la Biblia no me dice que estos muchachos tenían hambre, ¿o sí? Pero sí comieron. Hasta yo hubiera comido, le digo. O tal vez tenían hambre y el Señor lo sabía y dijo, estos deberían de cocinarme a mí, pero metido de allá en el agua pensando que yo todavía estoy muerto o no sé. Pues no, entonces me tocará y se puso. Hizo el pescado y entonces viene y le dice, hey, venga a comer. Pues pudo haber llamado, hermano, sin necesidad de haberles asado los pescados. ¿O no? Hubiera dicho el Señor, a ver Pedrito, a ver Juanito. No habían pescado nada, ¿verdad? No, Señor. Bueno, yo les dije, tiren la red a la derecha. Y agarraron pescado, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos agarraron, Pedrito? 150, porque ahí lo dice. Entonces le dice, ok, ahora ya tienen pescado, pues alguien que junte el huevo, alguien que limpie el pescado y pónganse a cocinar, porque tengo hambre. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué vimos aquí? ¿Qué entendemos aquí? Hermanos, el deseo de Dios, hermanos, el querer de Dios, hermanos, estar con nosotros y tener esa comunión, esa relación. Entonces, de parte de Dios podemos ver, podemos entender de que Dios está interesado y no le importa que sea Él el cocinero. Imagínense, Dios. Dicen que me toque cocinar, no me importa. ¿Por qué? Porque el que quiere, hermanos, hace. Lo va a impulsar el querer, el amor lo va a impulsar a hacer, a dar o a darse. Y lo vemos en el Señor, por eso le digo. ¿Pero por qué? No porque Él es Dios, porque Él es amor. Y como amor, Él no se puede quedar, hermanos, sin dar, porque el amor no puede estar sin dar. Por eso es que hay misericordia, por eso es que hay perdón, por eso es que hay esto, hay aquello. ¿Por qué? Porque el amor impulsa, el amor lleva a que hagamos estas cosas, a que demos. Y por eso les dice, por eso Él, ya en condición de Dios completo, hermanos, porque ya ahorita ya había resucitado. Y entonces, Él cocina y les dice, vengan.
quiero pasar un rato con ustedes. Si no, ni los hubiera buscado, pues, menos cocinado. ¿Tú qué crees que los buscó? Pudo haber escogido a otros. Dijo, estos me dejaron abandonado. Salieron corriendo, cobardes. Pedro que dijo, no mientras yo esté contigo, mientras yo esté vida. Y fue el primero. No. Y ahí lo ve usted. No se ve así abiertamente, porque la Biblia, hermanos, andaríamos un libro de este tamaño de aquí, donde nos explique palabra por palabra. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a entender la palabra, y así es como está escrita. A ver, denme un segundo, voy a leer algo más aquí. Algo más que me gustó, que quería compartir con ustedes también. El 10. ¿Pueden leerme el 10, por favor? A ver. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Ok. Del capítulo 11. Le invito nuevamente, ayúdenme. ¿Qué vemos ahora en el 11? ¿Qué ven en el 11? Ok. Una rellena de pescados. Y no se rompió la red. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿O necesita más tiempo? Entonces continuará a lo que llegamos allí. Ay. Está buena esa, hermano. Hay que reír, hermanos. Romper el hielo. Sí, no me mandaron a contar chistes, pero no les cuento chistes, pero no quiere decir de que por eso no disfrutemos de lo que estamos haciendo. ¿No? Ok, ahí le va. Entonces, había, de acuerdo a lo que dice aquí, de acuerdo a lo que dice el 9, necesitamos leer el contexto, y dice, al descender a tierra vieron brasas puestas, y ¿cuántos peces en ellas? Un pez. Sí, un pez y un pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús solo tenía un pez. Que ese pez alcanzaba para 1 millón si el Señor hubiera querido, ¿verdad? Entonces iba a necesitar de más pescados, pero al menos un bocadito para 4 que eran ellos, alcanzaba, ¿verdad? No era para que se llenaran, sino para que disfrutaran un poquito de un pescado cocinado por Jesús, hermanos.
Entonces, si hay personas que pagan miles de dólares por una cena que un cocinero de alta gama, ¿cómo es que le llaman a esos cocineros? No me acuerdo, tienen un nombre, pero que son reconocidos mundialmente, casi como maestros de la cocina. Pues el Señor se los llevaba a todos. Entonces dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra y llena de grandes peces, 153. Y aún ciento tanto la red no se rompió. ¿Qué vemos en esto que estamos leyendo, en el 11? Simple, hermanos. ¿Ah? Lo muy difícil. No, porque eso los pescaron. ¿Qué vemos en el 11? Lo que vemos es a Pedro nuevamente. La pregunta es, ¿solo Pedro estaba? No, había más. ¿Y por qué solo Pedro sobresale aquí en todo? Él fue el que se aventó al agua. El Señor dice, necesitamos más peces y ¡pum! Salta nuevamente Pedro, va, agarra los pescados y se los trae al Señor. ¿Y los demás qué? ¿Será que todavía estaban atónicos de ella? ¿Es el Señor? Y solo aquel estaba vivo, real. ¿Cómo se dirá? Despierto, no despierto, sino que no lo había impactado. Pero él no había escuchado la voz, ¿sí? Cuando habló el Señor, él no lo reconoció. Pero ¿era más obediente o qué? Era mucho. Era mucho porque... Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué sacamos de aquí? Que usted no puede estar solamente diciendo que ama a Dios y se está quieto, sin hacer nada. Es como que el padre de familia, el papá en la casa, tenga el título de papá y diga que quiere ser familia, pero no sale a buscar trabajo, no trabaja, no lleva nada a su casa. Entonces, había más. Pero, sin embargo, no escuchó la voz porque, hermanos, tal vez le faltó. Acuérdense quién era Pedro. Cómo el Señor venía trabajando en la vida de él, aún en los últimos momentos de la vida del Señor Jesús. Hasta cierto punto sí hizo un poco de lo que el Señor le dijo. O lo que él le dijo al Señor. Porque ¿qué le dijo él al Señor Jesús? No mientras yo esté aquí contigo, ¿verdad? Pongámoslo, reduzcámoslo a esas palabras. Yo te voy a cuidar, no te va a pasar tal cosa. ¿Y fue cierto o no fue cierto? ¿Ah? Sí fue cierto. Sí lo hizo. No en el grado que tal vez usted diga, wow, qué tremendo Pedro. Si de repente digo Pablo, perdónenme porque es que tengo mucho a Pablo, he venido hablando mucho de él y de David, y Pedro y Pablo se me están, por eso hago la pausa, porque es casi digo el otro nombre. Pero lo hizo. ¿Sabe por qué le digo que lo hizo? Cuando fueron a apresar al Señor Jesús, ¿quién fue el que le mochó la oreja a Marco? Fue Pedro. Entonces sí lo defendió. Sí estaba dispuesto a hacer lo que había dicho. Pero Pedro era así, ¿no? También cuando le dijeron, él es uno de ellos, dijo, no, yo no. Ahí fue cuando ya lo negó. Sí, entonces él dijo tal cosa, mientras yo esté no te va a suceder. Y sí fue cierto, cuando llegaron los romanos con los que Marco era uno de los siervos del sumo sacerdote, y él agarra una espada o un cuchillo y ¡pum! Algunos dicen que posiblemente, no algunos, a uno yo escuché decir que tal vez lo había hecho con ese propósito porque Marco, no recuerdo cómo se llama el nombre del siervo, pero más o menos así va el nombre de él.
eso tenía que, o podía hasta cierto punto, frenar todo lo que estaba sucediendo, porque era el siervo del sumo sacerdote y él no podía entrar entonces a la casa del Señor con la oreja así. Pero él lo hizo. Y ahí vemos que el Señor le sana la oreja, todo vuelve a lo normal y entonces proceden con lo que tenían que hacer. Pero ahora lo vemos aquí. Y aquí lo vemos ya en el grado de lo que empezamos viendo el martes. Cómo él iba evolucionando. Cómo él iba creciendo. Que es el tema que estamos viendo. Que nosotros necesitamos ir creciendo. Entonces lo vemos en el crecer. ¿Por qué? Porque como lo dije el martes, ahora aquí el que debió haberse tirado de la barca, ir al Señor Jesús, haberle dado el abrazo, si era el que se recostaba, como está Natalie ahí con Samuel, así estaba Juan. Eso es el relato que la Biblia, ese es el cuadro que la Biblia muestra de ellos dos. No, quédate así. Lee la Biblia, así dice. Por eso ¿cómo se llama? Lo puse, porque así es. Eso es lo que la Biblia dice, que se recostaba sobre el pecho del maestro. Por eso fue que yo les dije que no solamente ahí dice que era el discípulo que Jesús amaba, sino que Pablo también lo amaba. Entonces, como vimos el martes, que quien se debió haber tirado de esa barca era Juan. ¿Por qué? Porque sabemos que había una hermosa relación y había amor entre ellos dos, entre todos, pero era más grande pues el amor de Juan. Y entonces, ¿quién es el que se tira? Es Pedro. Ahora él es el que quiere estar con el maestro, ahora es él el que busca al maestro, ahora viene aquí, el Señor habla nuevamente y dice, necesitamos más pescados, amén, pum, salta, va, agarra los pescados, no está esperando que los demás lo agarren, él va y los agarra y pum. Pero entonces, por eso es que en el 15 podemos entender ahora mejor el versículo 15. Podemos entender mejor el 15. ¿Por qué? ¿Qué dice el 15? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ok. Entonces, fíjese. Ahora entonces aquí, ya habiendo, hermanos, viendo todo esto que ya vimos anteriormente, yo creo, no sé, en mi persona, se me hace más fácil entender el versículo 15. ¿Por qué el Señor no le dijo a Juan, hermanos, que apacentara sus ovejas? Que vuelva a lo mismo. Juan apacentó ovejas. Juan fue, pongámosle también, aparte de discípulo, fue como pastor. Porque también tenía un grupo y a ese grupo a él le llamaba hijitos míos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Leímos los textos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, tenía un grupo, tenía una relación a quien él cuidaba. Y entonces, pero aquí, hermanos, para poder el Señor dejar al cuidado, hermanos, esas ovejas que él estaba comprando o que ya había comprado a través de la muerte de él, ahora él no las quiere dejar en cualquier mano. Porque le salieron caras. Pagó un precio muy alto. ¿Verdad? Entonces, si él pagó, si es algo muy valioso para él, hermano, ¿usted cree que se la va a dejar en cualquier mano?
O si usted tiene, hermanos, el diamante más grande y más caro del mundo, ¿dónde lo metería? ¿En el colchón de su casa? ¿En el gabinete de su casa? ¿O buscaría y averiguaría cuál es el banco más seguro? ¿Ah? ¿Ah? Ya pasó así. Uno de Rusia, creo, tenía no sé cuántos millones de dinero en el Bitcoin, creo. Pero tenía en un hardware y no sé si quitó el hardware o tiró la computadora y ahí iba el hardware, el disco duro. Y dice que ha movido, hermanos, el basurero donde llevan a tirar la basura que corresponde de él. Ya le dio vuelta casi a toda la basura y no lo ha encontrado. Y está dispuesto a encontrarlo porque lo que hay allí es una cantidad grandísima de dinero. Y entonces, pero ya lo perdió porque no lo ha encontrado. Entonces el Señor Jesús, pasando lo que pasó, habiendo sudado esas gotas hasta de sangre, hermanos, ya sintiendo el peso del pecado suyo y mío sobre la espalda de Él, va al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no una, dos veces, tercera vez. Y el Señor le dice: no, tienes que morir, si no ellos no van a ser perdonados. Y entonces va y pasa, hermanos, por la muerte y una muerte, hermanos, tremenda. Entonces ahora Él gana por medio de eso, hermano, a un rebaño que se llaman ovejas. Y Él gana esto, y entonces ahora, hermanos, ¿se las va a dejar a cualquiera? No. Pero resulta ser que Pedro, hermanos, parecía de que a quien se las hubieran dejado era Juan, porque Juan era el más amoroso, supuestamente. Pero ahí en la respuesta yo creo que está en el 18, ¿no, pastor? Donde Pedro se ceñía, se sujetaba más a lo que Jesús decía, porque podemos ser cariñosos, pero a veces más la obediencia dicta más las cosas. Sí. No sé, puede ser. No, sí. 100%. Y es que ahí entra lo que le voy a decir ahí mismo con lo que acabamos de leer. ¿En qué? En que fíjese. Entonces el Señor pudo haber dejado las ovejas a Juan, ¿verdad? Pero para poder haber dejado las ovejas, hermanos, el amor tuvo que haber sido superado. Porque cuando Él le dice en el 15, después de que había asado el primer pescado, ahora Pedro, hermanos, salta, va a llegar a los pescados y tal vez ahora Él se pone a cocinarlos. Y entonces, ya que han terminado, en el 15 dice: ¿cuándo hubieron comido? En otras palabras, cuando ya habían terminado de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces quiere decir que el amor de Pedro ya había superado el amor de los demás. Porque claro que el Señor empieza preguntándonos, como que si Él no supiera, ¿verdad? Porque así suena. Al menos en la manera que nosotros ya lo tenemos escrito, con el signo de interrogación. Igual Pedro le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué me preguntas? Exacto. Y no se lo preguntó una vez. Lo preguntó 3 veces. Y no sé si por eso le causó tristeza a Pedro al final. Porque al final Pedro se entristece. Pero no sé si esa tristeza fue porque le recordó a él que 3 veces lo negó y 3 veces ahora el Señor le pregunta. Entonces le dice: ¿me amas más que estos? Quería decir que sí, y que tenía que estar el amor de él más alto. Creo que el Señor lo estaba probando
pensó que delante de toda esa gente donde estaban comiendo pudo haberlo negado otra vez. Y por eso le pregunta eso. Como modo de prueba, como de... No sé si me doy a entender. Sí, sí te entiendo. Entonces te daré un sí y un no. Sí te entiendo y no, porque cuando el Señor Jesús le dice que Él lo va a negar, el Señor Jesús ya lo sabía. Sí, hermanos, pero Ya, no lo, es, ya lo sabía, pero... no es suficiente. Entiendo. Yo sé que no es suficiente. Pero entonces, si seguimos leyendo, Él le dice, pero yo he orado por ti. Y entonces le dice, para cuando regreses. Entonces ya Pedro ya iba, ya le habían soltado la sopa, pues, de lo que iba a pasar y que a la misma vez iba a estar difícil, iba a pasar un tiempo difícil, pero el Señor a la misma vez le está dando su futuro, le está diciendo, pero no te vas a quedar allí, vas a regresar. A ver, ¿por qué no lo buscamos? Ayúdeme. Busquémoslo. Que vendría a ser donde Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Alguien que lo busque en Marcos 14, 66 y otro lo buscamos en Mateo 26, 69. A ver quién lo encuentra. Marcos 14, 66. Mateo 26, 69. Sí, pero nomás búsqueme donde el Señor le dice, pero yo he orado por ti, para no leerlo todo, por favor. Usted está en Marcos, ¿verdad? Entonces, Mateo 26, 69. Yo creo que está en el 26:30 en Mateo. Dijo Mateo. Ajá, en adelante. Mateo no está. Donde Pedro niega a Jesús. Sí, pero donde ora por él. Es Lucas. ¿Es Lucas? ¿Qué dice? ¿Lucas qué? 22, 32. Lucas 22, 32. Lucas 22. Ok. Yo creo que sí. Vamos a leer el 31. A ver si es ahí. Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo.
pero yo he rogado por ti. Fíjense cómo el 31 habla en cómo habla en plural, ¿verdad? El 31, porque dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado. ¿Para qué? Zarandeaos. Ahí va en general, ahí va en muchos, como a trigo. Pero ya el 32 lo hace singular, lo hace personal, y le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, ahí el Señor le está dando a conocer lo que Él va a hacer, el proceso que Él va a pasar. Les dice en general: mire, el enemigo ha hecho una solicitud hacia ustedes. Quiere zarandearlos, quiere hacerles daño. Quiere que su fe quiere ponerla a prueba. Él cree que ustedes no van a ser fieles. Pero yo he rogado por ustedes. Y en ese zarandeo entraba, hermano, lo que le iba a pasar a Pedro. Y entonces, pero ya en el 32 le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Que aunque usted dirá: hermano, sí falló. Pero ya después que él oyó al gallo, hermanos, nuevamente todo volvió. Lo que él tenía, lo que había escuchado, lo que le habían enseñado, los sentimientos, el amor y todo, volvió nuevamente. ¿Por qué cayó, hermanos? Porque estaba pasando por una prueba. Lo habían pedido para eso y habían dado el permiso. El permiso el Señor lo concedió. Lo concedió. Pero él por eso le dice: pero yo he rogado por ti. Parece, el Señor sabía que el que más la iba a regar era él. Por eso ya después lo hace en singular. Y le dice: pero yo he orado por ti. Porque él ya sabía que el que lo iba a negar era él. Y entonces le dice: para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, pero como Pedro era muy rápido en todo, hermanos, parece que no escuchó, no puso atención lo que el Señor le estaba diciendo, por eso no se dio cuenta. Porque ya luego vemos: y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y ahí el Señor le vuelve a decir lo que va a pasar. Pero entonces, ¿por qué? Porque era muy rápido, no escuchaba. El Señor le estaba diciendo: Pedro, mira, esto es lo que va a pasar contigo. El enemigo os ha pedido, los va a zarandear, va a hacer que su fe se tambalee, su amor, todo lo que he aportado en ustedes, sembré en ustedes, se va a tambalear. Y él, conociendo, sabiendo por dónde Pedro iba a pasar, entonces se dirigió su oración hacia él: pero yo he rogado por ti. Pero vas a tambalear, sí, pero de ahí vas a regresar. Entonces, por eso era de que después le está dejando las ovejas en sus manos. Y le dice entonces: apacienta mis corderos, mis ovejas. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, hermanos, parece ser que el amor de él, como les decía, sobresalió sobre los demás. Pero, ¿qué lo hizo a él especial? Sí, la misma Biblia me dice en los versículos anteriores: al discípulo que Jesús amaba. Pero resulta que no se las deja al discípulo que más amaba, se las deja ahora a Pedro. Que también Pedro superó tal vez el amor de Juan. Pero no se quedó solamente en el amor, sino que se quedó en algo extra que también se requería. ¿Qué era eso extra?
El servicio. ¿Ah? La obediencia, el servicio. Porque, hermanos, para usted cuidar, hermanos, una oveja, no solamente se requiere amor. Porque usted cree que como yo solo amarlos a ustedes, van a recibir, van a tener todo. ¿Qué es lo que ustedes demandan de mí? ¿Amor o servicio? Servicio. Si al pastor le toca, si él es el que tiene que hacer, él es esto, él es aquí, y todo, yo soy, aquí yo soy la verdad. Soy la que tiene que, soy el que tiene, soy la para allá, soy la para aquí, soy la para allá. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que se conoce, se sabe. Entonces, no solamente yo, mi casa, yo los amo, hermanos, ahí lleguen, ahí reúnanse ustedes, ahí voy a estar yo, mi corazón ahí va a estar con ustedes. ¿Ustedes qué van a decir? No, pues qué onda, ¿no? Eso no es así. Entonces el martes miramos el resto, que es lo del servicio. El día viernes, hermanos, hablé con los hermanos que vinieron a la oración acerca de lo que vamos a hacer o necesitamos hacer con otros hermanos que se están levantando como una congregación, van a estar usando este lugar. Me gustaría, hermanos, vamos a tener que cambiar un poquito el horario. No le vamos a pensar tal vez reducirlo, no reducirlo, moverlo una hora, pero no por los flyers y cosas que tenemos ya con el horario. Me gustaría mejor, si es posible, empezar a las 12 en punto, en vez de a las 12:15, para que así tengamos 15 minutos más. Pero ya lo hablamos el día viernes. Entonces, ya están allá afuera. Entonces, yo les dije que llegaran a las 1:30, pero ya están allí. Entonces, voy a hablar más con ellos, más tranquilo, y hablar acerca del horario. Entonces, ¿están bien ustedes a las 12 en punto? 15 minutos no creo que les afecte, ¿sí? ¿A qué hora van a empezar ellos? Ellos empezarían como a las 2:30. 2:30, 2:40. Necesito hablar con ellos. Entonces, nosotros empezamos a las 12, tenemos 2 horas. Pero tenemos que hablarlo bien con ellos. Así de que póngase sobre sus pies. ¿Quién abrió el servicio? Qué bonita palabra, ¿verdad? De primero no me llegaba hasta el último, cuando ya le dice el Señor, ¿verdad? Varias veces a Pedro, ¿me amas? Y me sentí triste, ¿verdad? Porque sentía que me preguntaba a mí, ¿me amas? Y si de verdad me amas, ¿por qué no has dejado eso, verdad? Que nos está deteniendo a muchas cosas, tal vez una bendición, y por eso es bonita la exhortación cuando llega la palabra, porque aquí podemos darnos cuenta, examinarnos y darnos cuenta que nadie está bien ante todo, ante Él, ¿verdad? Que cada día hay cosas que nos estorban. Pero vamos a dar gracias por este servicio, hermanos, y que el Señor nos bendiga. Gracias te damos, Padre, por traer esa palabra, Señor, aunque a veces sentimos, Señor, que es fuerte, Padre, pero es palabra tuya. Y tú quieres, Señor, que cada día estemos cerca de tu presencia, Señor, que no nos alejemos, que nada nos separe de tu amor, Señor. Gracias por este servicio. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Señor, que ellos se hayan ido llenos de tu presencia, Padre.
que ellos reciban esa bendición que tanto anhelan, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que ellos cuando tomen su camino a sus casas, Señor, tú bendigas esos autos, Padre Santo, que tú los lleves en bendición, que tú, Señor, les provea, Señor, aquello que ellos necesitan. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor, que tú lo traigas con bien, Señor, al siguiente servicio, este martes, que podamos estar juntos, Señor, reunidos aquí, Señor, para seguir glorificando y honrando tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.